Hola, hoy venimos a hablarles del proceso terapéutico de Carl Rogers. El proceso terapéutico constituye una de las características del pensamiento existencial de Carl Rogers, quien lo concibe como un proceso dinámico y constante de convertirse en persona, de hacerse a uno mismo. Este proceso seguirá una dirección determinada para arribar a una meta, la persona que funcione plenamente. Condiciones o factores facilitadores. Primero, la autenticidad o la congruencia. En esta, el terapeuta se muestra como es a sí mismo. El segundo es la actitud positiva que muestra el paciente ante la terapia. Y el tercero es la comprensión empática que tiene el terapeuta hacia los sentimientos e intenciones que tiene el paciente. Condiciones o factores facilitadores. Autenticidad o congruencia. El terapeuta es transparente frente al consultante, es lo más humano posible, no interponiendo barrera profesional o máscara personal, tratando de que el consultante tratado cambie y crezca. Actitud positiva. Esto significa que cuando el consultor está viviendo una actitud positiva y de aceptación para lo que es el cliente en ese momento, el cambio terapéutico es más probable. Comprensión empática. Significa que el terapeuta vive exactamente los sentimientos e intenciones personales que están siendo experimentados por el paciente. Características fundamentales de la personalidad. La apertura a la experiencia. Esta actitud rígida o defensiva tiende a ser reemplazada por una mayor aceptación de la experiencia. El individuo se vuelve más abiertamente consciente de sus propios sentimientos y actitudes. Una vida existencial. Según esta característica, el individuo vive plenamente cada momento. Vive el presente como partícipe y observador del continuo fluir de su experiencia organística, en vez de ejercer un rígido control sobre la misma. Confianza en el organismo. Finalmente, la persona óptima es alguien capaz de confiar en su propio organismo, descubre que frente a situaciones nuevas y se abre a la experiencia de hacer lo que siente adecuado, encuentra en su propia reacción organísmica una guía confiable para orientar su conducta, es decir, selecciona con habilidad intuitiva el modo de conducta. La persona emerge del proceso. Parece que la persona que emerge de la experiencia de una terapia centrada en el cliente, teóricamente óptima, es una persona que funciona plenamente. Es capaz de vivir con plenitud en todos o con cada uno de sus sentimientos y reacciones. Es capaz de experienciar todos sus sentimientos y no teme a ninguno de ellos. Ella misma en su propio filtro de evidencia, pero está abierta a la evidencia procedente de cualquier fuente. Está totalmente inmersa en el proceso de hacerse a sí misma y en esto descubre que es profunda y realista y social. La persona que funciona plenamente es aquella persona que es capaz de llevar un proceso tanto en lo personal como en su vida. Es una persona existencial, una persona que está en continuo cambio. Es aquella que encuentra el acuerdo entre el yo y concretas, que dos personas estén en contacto, cada una influyendo en el campo experiencial del otro. Segundo, que el cliente se encuentre en estado de incongruencia traducido por medio de vulnerabilidad y ansiedad. Tercero, que el terapeuta sea congruente en su relación con el paciente. Que el terapeuta experimente una comprensión empática frente al marco de referencia interno del cliente. Sexta, que el cliente perciba por lo menos en alguna medida la atención positiva incondicional y la empatía del consultor. A partir de estas 6 condiciones, se puede establecer la relación personal paciente-terapeuta. Esto se da si el terapeuta es capaz de transmitir las actitudes y el cliente logra experimentarlas. Corrientes del continuo. Rogers concibe el sentimiento como una experiencia emocional unida a su contenido o significado cognitivo.
El paciente, que al comienzo de su terapia está completamente alejado de experienciar, a medida que progresa, vive sus experiencias en forma más inmediata, hasta llegar a vivirlas abiertamente al final del proceso y extraer de ellas sus propios significados. Llamamos constructos a las estructuraciones personales, productos rígidos con características de hechos inamovibles sobre los que la persona no tiene conciencia de haberlos elaborado ella misma. Prejuicios, prevenciones e ideas fijas entran en la categoría de constructos. El cliente evoluciona desde una fase en la que el sí mismo es percibido como objeto hasta un sí mismo en sintonía con la experiencia. El sí mismo se convierte en un concepto compuesto de percepciones características del yo y de las relaciones del yo. El paciente evoluciona desde una primera fase. Habla preferentemente de cosas externas y evita comunicarse desde adentro, hasta un momento final en el cual aprende a comunicarse plenamente y halla satisfacción en ello. El sujeto difícilmente reconoce los problemas que le atacan directamente, mientras que en el extremo opuesto los llega a vivir con total responsabilidad. El sujeto pasa de relaciones interpersonales temidas y evitadas a experimentar contactos tanto con el terapeuta como con las demás personas de una forma libre y abierta. Ahora hablaremos de las etapas del proceso terapéutico. Primera etapa. El individuo que se encuentra en esta etapa presenta gran fijeza y se halla tan alejado de sus vivencias que es improbable que solicite voluntariamente ayuda psicoterapéutica. Ahora hablaremos de las características. La persona no desea comunicarse desde sí misma. La comunicación interna está bloqueada. Sus sentimientos y significados personales no se admiten como propios. No hay percepción ni reconocimiento de los problemas y existe una falta de deseo de cambio. Segunda etapa. Ciertos clientes se encuentran en esta etapa cuando llegan a consulta por su propia voluntad o pasan a ese segundo estadio si en la anterior se han sentido plenamente recibidos por el terapeuta. Además, se nota una ligera distensión y fluidez de su expresión. Características. En esta etapa los problemas todavía se perciben como ajenos al sí mismo. El paciente presenta los problemas sin sentimiento de responsabilidad frente a ellos. El experiencing está ligado a estructuras del pasado. Los constructos personales son rígidos y se consideran como hechos objetivos. Tercera etapa. Si el cliente se sigue sintiendo incondicionalmente recibido y el ligero avance y flujo que se insinúan en la segunda etapa no se bloquean, va tomando contacto con sus temas principales, sentimientos, constructos y su sí mismo. Características. En esta etapa las expresiones referidas al sí mismo fluyen con más libertad. Solo se comunican sentimientos pasados y es poca la aceptación. El experiencing sigue ligado al pasado y se describe como algo alejado de uno mismo. Los constructos son rígidos, pero ya se inician a reconocer. Tercera etapa. Su principal característica es la mayor libertad en la expresión y en la distensión gradual de los constructos. El cliente, para lograr estos procesos, sigue sintiéndose recibido, comprendido y aceptado tal y como es. Características. En esta etapa los sentimientos descritos por el paciente son más intensos. El experiencing está al menos ligado a las estructuras del pasado. Hay mayor flexibilidad en los constructos, se comienza a reconocer como propios y a veces a cuestionar su validez. El cliente va sintiéndose responsable de sus problemas. Su característica principal es la libertad en la expresión. Los sentimientos del paciente son más intensos. Reconoce las incongruencias y constructos. Se siente más responsable de sus problemas. Es importante tener en cuenta que la tercera etapa nunca aparecerá antes que la segunda y difícilmente seguirá la. El paciente goza de libertad interna, expresa sentimientos de manera libre y en tiempo presente. Las incongruencias y contradicciones son afrontadas abiertamente. Acepta de manera responsable los problemas, su comunicación es mayor y la interna es perfecta. Se comunica libremente en sus relaciones persona a persona. Etapa 6. Esta etapa aparenta ser la más importante ya que la forma
del experimentar el sentimiento negado cambia. El paciente se siente más liberado, logra superar sus problemas, hay una completa experiencia del sentimiento. Etapa 7. El paciente ingresa a esta etapa sin necesidad de mucha ayuda, disfruta de sus sentimientos, siente el cambio y lo nuevo de cada situación. La persona está sujeta a un cambio continuo. Finalidad de la hipótesis del proceso terapéutico. Para Rogers no era solo teoría sino práctica también y pretendía crear un instrumento para medir el cambio y propuso una escala provisional para la medida del proceso.